Eso- Perfecto, ahí. Todo tuyo, Listo. Sebastián. Pongámonos ahí es porque ya estamos grabando. ¿Arrancamos de una vez o esperamos a alguien más? No, si quieres andar arrancando así, después no se hace tan tarde. Listo, súper. Les pregunto primero, ¿todos han trabajado con FastAPI? ¿Qué tan familiares son? ¿Quiénes han trabajado con FastAPI? Levanten la mano, o bueno, tal vez no levanten la mano, pero escriban en el chat tal vez. ¿Quién sí ha trabajado con FastAPI? Ah, se puede levantar la mano. Oh, qué bien, no sabía que esto funcionaba así. Ok, genial. Entonces, listo, les voy a, super, veo que de todas formas hay algunos que no han trabajado, entonces les voy a explicar un poquito de FastAPI y luego soltamos a como todas las preguntas o lo que sea que quieran que conversemos al final. Entonces, un segundito, les voy a compartir pantalla. Aquí deberían estar viendo. ¿Sí ven mi pantalla ahí? Sí, se ve bien. Sí, sí. Súper. Listo. Entonces vamos a hacer una introducción a FastAPI, que es un framework de alto desempeño, es fácil de aprender, rápido de programar y listo para producción. Entonces, primero, ¿quién soy yo? Yo soy Sebastián Ramírez, soy de Colombia, como podrán notar en el acento, pero vivo en Berlín, Alemania. Me pueden encontrar en las redes sociales y todo eso. En este momento soy Staff Software Engineer en Forethought, que es una empresa en San Francisco que se dedican a mejorar el área de Customer Experience y Customer Service utilizando Machine Learning y ese tipo de cosas. Al tiempo estoy siendo consultor externo con algunos otros equipos, lo que me permite trabajar con otros grupos, con otros equipos y ayudar a otras personas con las herramientas con las que he creado. Yo hice FastAPI, creé FastAPI y Typer y SQL Model y pues hoy estamos hablando de FastAPI. Un poquito sobre FastAPI, para los que tal vez no sepan, es un framework de desarrollo web en Python para hacer web APIs. En este momento tiene un montón de estrellitas, ha estado creciendo un montón, o sea, a la gente le ha gustado. Lo usan en un montón de empresas, Microsoft, Uber, Netflix, etcétera, y el desempeño está entre los más altos de lo que se puede conseguir en Python. Entonces, pues como que tiene sus ventajitas con lo que se puede usar. Hace poquito, en la última encuesta oficial de desarrolladores de Python, resulta que quedó como el tercer framework más usado después de Flask y Django. Y pues hay otro montón de frameworks que llevan un montón de tiempo, entonces pues súper chévere que lo están usando. Y también quedó en la encuesta de Stack Overflow, que revuelven frameworks de frontend y backend, quedó como el tercero más amado. No sé bien cómo lo calculan, pero pues quedó por encimita de Vue y de React, entonces pues súper chévere. La idea de FastAPI es que es basado en estándares como OpenAPI, JSON Schema, O2. No tiene que saber los estándares para usar FastAPI porque pues ya está todo integrado y todo funciona por defecto. Pero eso, por ejemplo, da ventajas como tener documentación automática del API que se crea, como esta que está aquí y que probablemente algunos de ustedes ya han visto. Entonces, pues es basado en estándares sin esfuerzo extra. Y todo está basado en las anotaciones de tipos de Python. Entonces, por eso se puede tener autocompletado para todo y chequeo de tipos y errores dentro del mismo código. Entonces, pues, se puede tener autocompletado en todas partes, incluso para los datos que uno defina. Y pues es fácil y cortito. Este código que les estoy mostrando ya es una web API completo con FastAPI. Entonces, entre más código de FastAPI se escribe, menos código de API en sí hay que escribir porque se puede uno concentrar mucho más en la lógica de negocio o las partes importantes de la aplicación que uno quiere hacer y no en las partes específicas de crear una API como validación de datos y todo ese tipo de cosas. Entonces, así se ve una aplicación básica de FastAPI. Entonces, se importa, desde FastAPI se importa la clase FastAPI, creamos un instance, que es una aplicación, luego con esta aplicación la usamos como un decorador encima de una función y le estamos diciendo, oiga, cuando alguien venga a pedirle un request usando HTTP GET, utilizando el método o la operación GET, y que vaya a la URL que termina con el path o con la ruta slash, o sea, la URL principal o la URL root. Esta es la función que quiero que maneje ese request. Entonces, lo que hacemos en la función es que en este caso estamos simplemente devolviendo un diccionario de Python. FastAPI se va a encargar de convertir este diccionario de Python automáticamente a JSON. Entonces, pues esto va a devolver un JSON que dice Hello World. Luego aquí le estamos diciendo, quiero que cuando le hagan un request, que sea cuando le hagan un mensaje de HTTP, que esté utilizando el método get y que vaya a esta ruta en la URL slash items slash y luego aquí tenemos en estos curly braces este item ID, en estos corchetitos,
item ID es un parámetro de path. Entonces, luego este item ID lo declaramos aquí dentro de la función, como este item ID. Y declaramos cuál es el tipo de dato que queremos recibir. En este caso es un int, o sea, un integer. También estamos declarando que hay un parámetro Q, que es un string y que por defecto es none. Este Q, como este Q no hace parte del path, entonces FastAPI lo va a interpretar como un parámetro para leer desde el query. Entonces, por ejemplo, así es como accederíamos a esta función pidiendo una URL específica. Digamos que la aplicación está en este dominio. Iríamos a /items, que es esta partecita, /items, y luego este 5 acá va a quedar, va a cuadrar dentro de este parámetro de path, item ID, y lo que va a hacer FastAPI es que lo va a meter en este parámetro dentro de la función. Y FastAPI nos va a dar esto como un integer. Entonces vamos a tener el integer dentro del código. Y luego, dentro de los parámetros de query, que son estos que van después del signo de pregunta, que es un montón de pares de clave y valor. Entonces, en la clave Q, que es esta Q que estamos recibiendo acá, vamos a tener el valor SomeQuery. Entonces, este parámetro Q va a tener el string SomeQuery. Cuando... Perdón, ¿sí? te hago una pregunta. ¿Las preguntas te las voy leyendo o querés que vayan al final todas? ¿Cómo te queda más cómodo? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo les parece mejor? Creo que podemos irlas leyendo y también así con eso vemos si estoy muy rápido o si deberías acelerar. Ok. Lautaro, no sé si tenía una pregunta o tenía la mano levantada de cuando preguntaron por la experiencia. Me parece que tenía la mano por la experiencia. Listo, no te interrumpo más. Bueno, listo. Adelante. Súper. De todas formas, si hay alguna pregunta o algo, me avisas porque como estoy en Colombia, no tengo la otra pantalla externa, entonces no estoy pudiendo ver las caras de ustedes, estoy saltando de ventana a ventana. Entonces, me cuentan si hay alguna otra pregunta. Dale. Listo. Entonces, con esa misma aplicación, tal cual como está, si vamos a /docs, vamos a ver esto en el navegador, que es una interfaz interactiva del mismo API, que se genera automáticamente a partir de ese código que creamos. Y esto es toda la idea de que está basado en estándares. Esto genera este OpenAPI.json, que esto es la especificación de cómo es que está definido todo el API que creamos. Y aquí podemos ver que si vamos que tenemos este endpoint, digamos, que que recibe el método get de HTTP y que tiene este path, que tiene el item ID, que es un parámetro de path. Este item ID lo vamos a ver aquí también adentro y vemos que es un entero y que está en el path y que es requerido. Y Q, que es este parámetro que está en el query, que no es requerido porque tenía un valor por defecto. Hemos dicho que el valor por defecto era none, entonces este no es requerido. Entonces, escribimos código que es simple y Good Guy FastAPI hace una documentación del API por nosotros. Vamos a hacer ahora una aplicación un poquito más compleja. Entonces, FastAPI está basado en Pydantic para hacer toda la manipulación de datos. Entonces, desde Pydantic importamos esta clase BaseModel y con BaseModel vamos a crear otra clase que es la que define los datos que queremos recibir en el cuerpo del mensaje. Entonces, aquí estamos diciendo que vamos a recibir algo que es food y que tiene un nombre que es un string y que tiene ingredients, que es una lista de strings. Entonces, este list, si se fijan, es con L mayúscula, viene importado desde from typing import list. Typing es parte estándar de Python. Y con este list mayúsculas es que podemos declarar que algo es una lista de strings. Si están usando Python 3.9 o superior, no tienen ni siquiera que importar esta list. Pueden usar el list normal con minúsculas y usamos estos corchetes cuadrados, no sé cómo se llaman bien. Con esto es con lo que declaramos cuál es el tipo de dato de este ingredients. Esta manera de declarar cuál es el tipo de dato es la manera estándar de declarar los tipos de las variables en Python. O sea, esto no es una sintaxis particular de FastAPI, esto es estándar de Python. Pero entonces, al declarar esto así, en Pydantic, FastAPI va a poder usar esta clase acá, se la ponemos aquí dentro de los parámetros que recibimos en la función. Si se fijan, aquí no estamos diciendo que esto es el valor por defecto, estamos usando dos puntos, esto no es un signo igual. Entonces, le estamos diciendo, hey, FastAPI, o le estamos diciendo a Python. Este parámetro food que está aquí dentro de esta función, el tipo de este dato va a ser un instance de la clase food. Entonces, y esto de nuevo es la manera estándar de declarar el tipo de una variable. Es decir, esto no va a ser la clase en sí, sino un instance de esta clase. Y pues, de nuevo, es la forma estándar de hacerlo en Python.
FastAPI se va a encargar de que lo que recibimos en este parámetro es, en efecto, un instance de esta clase y entonces podemos acceder a sus atributos por dentro como food.name, por ejemplo. Y entonces, usando esas mismas anotaciones de tipo, FastAPI va a poder integrarlas dentro de la misma documentación y como pueden ver, entonces nos va a mostrar, hey, usted, esta aplicación va a recibir el tipo de dato que puede recibir dentro del cuerpo de JSON. Tiene un nombre que es un string y tiene ingredients que es una lista de strings. Entonces, nos muestra un ejemplo de cómo son los datos que estamos esperando recibir. Y pues aquí podemos ver que esto es un método post, HTTP post, y que va a / food /. Si tratamos de ejecutarlo, me va a devolver un segundo. Si le hacemos clic a este botón de try it out, esto es todo en el navegador y esto es todo generado automáticamente. Le hacemos clic a try it out, nos va a mostrar esta interfaz en la que podemos escribir el cuerpo del mensaje en JSON, ejecutar este request y el navegador lo va a enviar directamente al servidor que se está ejecutando ahí en vivo mientras lo estamos desarrollando y nos va a devolver el cuerpo de la respuesta directamente mientras lo estamos desarrollando. Entonces es súper útil para revisar que el código que estamos escribiendo sí está funcionando bien, que sí está recibiendo los datos que necesitamos, todo ese tipo de cosas. Entonces aquí, por ejemplo, le podemos mandar una empanada y el API puede quedar muy feliz recibiendo empanadas. Ahora digamos que queremos entonces recibir un cuerpo de mensaje en JSON, pero también queremos usar parámetros de query. Hacemos lo mismo que venimos haciendo, es simplemente usar los mismos type annotations de la misma forma, las mismas anotaciones de tipo de la misma forma que lo venimos haciendo. Entonces declaramos que food va a ser un instance de esta clase food, entonces esto va a ser leído desde el cuerpo en JSON del mensaje. Delivery va a ser otro parámetro que es un booleano y por defecto es false. Entonces, como delivery es un dato simple, como un booleano, un string, un float, etcétera, no es un modelo de Pydantic. Como es un dato simple, FastAPI lo va a leer desde los parámetros de query. Y porque delivery tampoco está metido aquí en el path. Entonces, FastAPI lo va a leer desde los parámetros de query. Y cuando miramos la documentación interactiva, entonces nos muestra que el cuerpo del mensaje está aquí documentado, pero también tenemos documentado que tenemos un parámetro de query que es delivery. E incluso como FastAPI y esta documentación interactiva saben que esto es un boolean, entonces las únicas opciones que nos da pues es true y false, porque son las únicas opciones que definimos que queríamos recibir. Y así es como lo enviaríamos, la URL que usaríamos en el request para decir, hey, delivery es true. Entonces no tenemos que poner todos los datos que necesitamos recibir en el cuerpo, sino que podemos usar parámetros de query. Y así distribuir las cosas según necesitamos para estructurar mejor los datos y cómo es que queremos recibir y entregar la información de la API. Ahora digamos que queremos tener no solamente un solo ítem de food, sino que queremos tener una lista de objetos JSON. Digamos en Python el equivalente es diccionarios. El nombre en JSON es objetos, pero pues es lo mismo básicamente. De nuevo hacemos el mismo truco de usar las anotaciones de tipo estándar de Python. Esta es la manera en la que lo haríamos estándar, independiente si estuviéramos usando FastAPI o no. Es la manera en la que le diríamos a Python y le diríamos al editor, hey, orders, este parámetro orders va a ser de tipo lista de instances de esta clase food. Y entonces FastAPI se va a encargar de que lo que recibimos acá es efectivamente esto que declaramos, una lista. Como es una lista, podemos iterar por cada uno de los elementos en esa lista. Y cada uno de los elementos va a ser un instance de la clase food. Entonces, cada uno de estos food va a ser un instance de esa clase y podemos, por ejemplo, obtener los ingredientes de cada uno de esos elementos. Y cuando lo miramos en la interfaz interactiva, efectivamente tenemos una lista. Podemos ver los square brackets, aquí los corchetitos cuadraditos estos, que por dentro pueden tener objetos de JSON. Entonces, si queremos tener JSON y lo queremos tener dentro del JSON, lo podemos hacer todo con las mismas anotaciones de tipos de Python. Podemos tener estructuras de datos tan complejas como sea necesario y declararlas simplemente con las mismas anotaciones de tipos de Python. Ahora, ¿qué pasa si mandamos datos inválidos? Entonces, este contenido acá es JSON válido. O sea, esto sí es JSON, pero los datos no están conforme con como definimos que tenían que ser. Miremos a ver cómo es que están incorrectos. Entonces, esto efectivamente es una lista de Python o una array de JSON, es el término dentro del mundo de JSON. Entonces, pues hasta ahí vamos bien. El primer elemento es un objeto de JSON o el equivalente a un diccionario de Python.
pues esa parte está bien, porque eso fue lo que dijimos. Miremos el primer atributo del primer objeto tiene name, que es un string, eso está bien. Ingredients, esto es una lista que por dentro tiene strings, hasta ahí vamos bien. Vamos al siguiente. El siguiente elemento tiene name, que es un string que es pizza, pero no tiene ingredientes. Sin embargo, nosotros declaramos que ingredients, que ese campo que declaramos dentro del modelo, por defecto era una lista vacía. Entonces, no es requerido porque pues ya tiene un valor por defecto. Entonces, esto también es válido. Pero miremos el siguiente. Este tiene name, que es un string. Esto está bien. Pero en los ingredientes, el primero está bien porque es un string. Pero el segundo ingrediente de este elemento, que es como el tercer elemento dentro de nuestro gran array de JSON, esto no es un string, esto es un objeto. Entonces, esto no es válido con lo que declaramos. Declaramos que queremos recibir solo strings. Entonces, esto es inválido. Y el último no tiene name, sino que tiene food name. Y dijimos que name era requerido y que name es lo que estamos esperando. Entonces, cuando enviamos estos datos inválidos, ¿qué es lo que pasa? FastAPI usa esas anotaciones de tipos y esos mismos modelos de Pydantic para validar los datos y no solamente nos dice, hey, hay un error en el request, sino que nos dice exactamente dentro de los datos dónde está el error. Entonces, podemos encontrar rápidamente qué es lo que está mal con los datos y por qué es que es inválido el request que estamos haciendo. En este caso, nos dice que dentro del cuerpo, dentro de orders, en el index 2, y como arranca en index 0, entonces este es el tercer elemento. Dentro de ingredients, en el index 1, o sea, el segundo elemento, un string type was expected, o sea que se esperaba que el dato fuera de tipo string y pues no mandamos un string. Y también nos muestra el otro error diciendo dentro del cuerpo, en orders, index 3, name, era un campo requerir. Entonces pues nos muestra los errores así súper claritos, cuál es, en dónde es que los datos que estamos enviando son inválidos. Y protege todo el código que escribimos de ejecutarse con datos inválidos. Entonces, para cuando el código que escribimos se ejecuta, ya FastAPI se encargó de que todos los datos son válidos, tal cual como los declaramos con esas anotaciones de tipos. Entonces, si tenemos datos inválidos, FastAPI dice no, y no deja que esos datos pasen y nos dañen el código que estamos ejecutando. Pero entonces, como todo esto está basado en las mismas anotaciones de tipo estándar de Python, tenemos autocompletado por todos lados. Si se fijan, aquí estamos iterando por cada food dentro de orders y luego tenemos otro for aquí metido, o sea, son dos fors, uno metido detrás del otro y aún así tenemos autocompletado para cada uno de estos elementos ingredients. Este autocompletado es porque el editor sabe cuál es el tipo de dato de este parámetro, de esta variable. El editor sabe que ingredient va a ser un string y el editor sabe eso porque dijimos que ingredient será una lista de strings, entonces él sabe que cada uno de estas variables ingredient es uno de estos strings. Y sabe eso porque le dijimos que ingredients era la lista, entonces pues él sabe que food.ingredients es esta lista de strings. Y él sabe que esto es esto porque le dijimos que cada food de estos que estamos acá va a ser uno de estos que viene en esta lista de instances de food. Es decir, por usar las anotaciones de tipo tal cual estándar de Python, tenemos todo el autocompletado por todos lados, que pues esto viene simplemente por usar Python, pero además FastAPI usa eso para hacer documentación de los datos, serialización de los datos. Serialización es convertir los datos a lo que le estamos declarando. Por ejemplo, cuando le dijimos que el parámetro de query era un boolean, FastAPI no nos va a devolver un string que por dentro tiene la palabra true, sino que nos va a devolver efectivamente el boolean true. Entonces tenemos validación de datos, serialización de datos, documentación de los datos y pues obviamente todo el autocompletado. Y también tenemos chequeo de tipos. Entonces, como sabe que ingredient, esto va a ser un string, si tratamos de sumarlo con un número, nos va a decir, hey, usted está tratando de sumar un string con un número, esto es inválido. Entonces, hay un montón de bugs que vamos a detectar cuando estamos escribiendo el código. No tenemos ni siquiera que ejecutarlo, sino que mientras lo estamos escribiendo, ya nos vamos a dar cuenta que hay algún error. Y todo esto es basado en los tipos de Python estándar. Pero entonces ahora digamos que queremos poner algunos metadatos adicionales. Entonces, por ejemplo, queremos decir que delivery es un valor booleano que por defecto es false, pero queremos que tenga una descripción adicional. Entonces, metemos este false dentro de este query que importamos desde FastAPI y le ponemos la descripción aquí. Dentro de los parámetros que le pasamos a esta cosa query que estamos llamando acá. Y entonces ahora tenemos ya documentación de qué es este delivery del que estamos hablando. Nos dice, hey, esto significa que empáquelo para delivery.
Entonces ya no tenemos que escribir un montón de documentación fuera del código, sino que todo dentro del mismo código, integrado con los mismos parámetros que estamos usando, todo está súper conectado y entonces es mucho más fácil de mantener. Y si no, pues se queda, si no lo hacemos así, se quedaría súper obsoleto muy fácilmente porque hay que estar sincronizando qué es lo que dice el código y qué es lo que dice la documentación. Pero cuando tenemos todo dentro del mismo lugar y todo está, todas las partes que son relacionadas están cerca dentro del código, es mucho más fácil de mantener. Ahora digamos que el query es requerido. Antes, para decir que algo, por ejemplo, este quantity es requerido, lo que hacemos es que quantity no tiene ningún valor por defecto. Pero ahora que delivery, bueno, mentiras, primero les cuento así. Este quantity no tiene ningún valor por defecto. Entonces, pues este quantity es requerido. Si miramos el quantity acá, nos va a decir, esto es requerido, es del query, porque esto no está dentro del path, pero pues igual es requerido. Si tratamos de enviarle algo, no nos lo va a recibir. Incluso si tratamos desde el command line de enviarlo, FastAPI pues nos va a decir, hey, este parámetro era requerido y usted no nos lo envió. Entonces, cuando el API ve que le estamos mandando datos que son requeridos, pero que no lo estamos enviando, pues no va a dejar que se ejecute ese request con los parámetros que estamos diciendo que tenemos que recibir en el API. Entonces, ahora miramos qué pasa cuando si le mandamos los datos válidos, le mandamos el quantity que era requerido y pues ahí ya recibimos el mensaje tal cual como lo estábamos esperando. Entonces, si no tenemos todos los datos requeridos, pues FastAPI no va a dejar que se ejecute el request con datos inválidos o con datos que son diferentes a lo que declaramos, porque declaramos que esto era requerido y no lo estamos recibiendo. Si no lo estamos recibiendo, FastAPI no lo va a dejar ejecutar. Entonces, nuestro código se va a ejecutar solamente cuando los datos son tal cual como declaramos en las anotaciones de tipos. Pero además podemos poner validación adicional. Entonces, por ejemplo, ahora este quantity queremos que siga siendo requerido, pero ahora estamos poniendo algo en el lado del código que va el valor por defecto para decirle, hey, este quantity quiero que siga siendo requerido. No es que por defecto sea false o, no es que por defecto sea algún número específico, sino que tiene que venir. Entonces, pero queremos ponerle alguna validación adicional. Entonces, aquí usando este mismo query que importamos desde FastAPI, le pasamos como el primer parámetro 3 puntos. Esto es un símbolo válido de Python y esto lo estamos usando para decirle, hey, esto sigue siendo requerido. Y ahora le podemos pasar validaciones adicionales como tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser menor o igual a 10. Y entonces ahora ya tenemos validación adicional. Si le mandamos datos que son inválidos, se nos va a quejar y nos va a decir, oiga, asegúrese que este valor es mayor que 0, porque eso fue lo que dijimos en las validaciones adicionales para los números. Entonces, cuando tenemos datos inválidos, FastAPI se encarga de que no se ejecuten con esos datos y cuando tenemos datos válidos, todo funciona tal cual como lo esperamos. Ahora un poquito sobre el desempeño. Este es un benchmark ejecutado por un tercero que se llama TechEmpower. Ellos comparan un montón de lenguajes y de frameworks de un montón de combinaciones diferentes. Este benchmark está, aquí lo que les estoy mostrando es filtrando solamente por los frameworks de Python y de Go, el lenguaje de programación compilado. Los azules son Python, los verdes son Go. Go es compilado, entonces tiene que ser más rápido que Python porque pues es compilado. Sin embargo, si se fijan, FastAPI y algunos otros por aquí alcanzan a ser un poquito más rápido que incluso algunos de Go. Entonces, pues es comparable, digamos, el desempeño que se puede obtener en términos de concurrencia con lo que se podría lograr con Go. ¿Y cuál de estos es el más rápido exactamente? Eso tiene un poquito de ruido porque, por ejemplo, Uvicorn no es un framework, este es el servidor en sí que está ejecutando todos estos otros. Uvicorn tendría que estar encima de todos porque pues tiene que ser más rápido que todos los demás, pero pues no importa, el punto importante, o sea, según el benchmark, pues tendría que haber quedado arriba porque igual todos estos usan Uvicorn. O sea que pues esto aquí tiene algo de ruido, pero lo importante es que tenemos dentro del rango del mejor desempeño que se puede obtener en Python. Y si se fijan, aquí está recibiendo más de 15,000 requests por segundo, entonces pues es más de 9,000 requests, que pues es bastante bueno. Algunas otras características de FastAPI. Hay un sistema de inyección de dependencias que se puede utilizar para temas de validación, de autenticación, de seguridad, de roles, todo este tipo de cosas, o para, por ejemplo, meter la sesión de una base de datos que permite utilizar FastAPI con cualquier base de datos, SQL o no SQL, o alguna base de datos nueva que se inventaron, lo que sea, igual todo se puede usar y es muy fácil de conectar con este sistema de inyección de dependencias. Hay herramientas para hacer seguridad con OAuth 2, soporte para WebSockets, porque pues FastAPI es por debajo, es un framework asíncrono, entonces tiene soporte para async y await y todo este tipo de cosas, archivos,
tareas en segundo plano para hacer cosas sencillas como mandar una notificación de email o modificar algunos registros dentro de la base de datos después de algún request, cosas así. Es fácil de integrar con GraphQL, etcétera. Tiene algunas otras cositas pues, que se pueden revisar, como todo lo que se esperaría por defecto de un framework de web, pero pues está optimizado para hacer web APIs. ¿Cuándo no es una buena idea usar FastAPI? Por ejemplo, si tenemos una aplicación con Django y es estable y no hay que cambiarle nada, ya existe hace tiempo, está todo funcionando bien, pues tal vez no hay necesidad de cambiarse a FastAPI si no hay como algún beneficio obvio de qué es lo que se va a obtener de eso. Si la API es estable, si no necesita nuevas características o, por ejemplo, si no es una API, sino que es algún otro tipo de aplicación, pues probablemente no sea necesariamente buena idea usar FastAPI. Aunque hay un montón de organizaciones que se han migrado de otros frameworks a FastAPI y pues han estado contentos, pero pues seguramente es cuando hay algún beneficio particular que están buscando, como tener documentación automática o validación de los datos o mejor desempeño, etcétera. Pero pues, si ya algo existe y ya está funcionando, no necesariamente hay que ponerse a migrar todo de una. Eso es lo que tenía para ustedes. Muchas gracias. No sé si tienen algunas preguntas. Si quieren ver la documentación de FastAPI, está por acá. Y creo que ya podemos saltar a preguntas de FastAPI o en general, lo que sea que quieran que charlemos. Sebastián, yo te tengo una pregunta. Dime. Sí, me imagino que antes de crear FastAPI ya habías utilizado algún otro framework de Python. ¿Cuál fue la motivación a la hora de crearla? ¿Qué era lo que le faltaba a los otros o lo que vos creías que se podía hacer mejor? Eso, hay un montón de la historia de eso en la documentación, pero básicamente yo estuve evitando hacer un framework nuevo por años. Estuve probando todas las opciones que tenía, estuve probando todos los frameworks que pude dentro de Python, incluso en otros lenguajes. En algún momento probé también con TypeScript y etcétera. Digamos que estuve aprendiendo un montón de todos estos otros frameworks, las ideas que tenían, por ejemplo, las ideas que tenían las anotaciones de tipos que venían, los aprendí principalmente con TypeScript y quería tener esos beneficios, por ejemplo, el autocompletado, errores en línea, todo esto en Python. Y luego cuando Python tuvo sus type annotations, que se fue en Python 3.6, como que dije, bueno, tal vez aquí pueda haber algo con esto. Ahí seguí buscando frameworks y al momento en el que encontré el que era el ideal, y dije, bueno, esto es como lo más cercano a lo que quisiera poder tener todo dentro de un mismo framework, que tenga todos los beneficios que quiero sin tener como ningún sacrificio. Le faltan algunas cositas, pero puedo contribuir a eso. Cuando ya me iba a poner a contribuir, el autor dijo, no, esto está depreciado, deprecated, como que tengo que cancelarlo, me tengo que dedicar a hacer otras vainas, como que ya no. Y ahí fue como el último empujoncito para decir, bueno, intentemos a ver qué pasa. Ahí ya luego lo siguiente realmente fue meses estudiando los estándares que quería que soportara y en los que quería que se basara FastAPI, como OpenAPI, que es el estándar para definir cómo está estructurada todo el API. OpenAPI internamente utiliza otro estándar que se llama JSON Schema, que es con el que se define cómo son los cuerpos de los mensajes en JSON, de mensajes que se envían y que se reciben, de requests y de responses. Luego también un montón estudiando los estándares de OAuth 2, que es con lo que se hace autenticación y autorización de los datos, y que está también todo integrado con OpenAPI. Y luego de eso fue un montón de tiempo estudiando cuáles eran las mejores herramientas, como los mejores partes fundamentales para construir FastAPI encima. Uno de esos fue PyDantic para hacer toda la validación de los datos y el otro fue Starlet. Starlet es el que hace toda la parte de web. Starlet es creado por el mismo creador de Django REST Framework y es el mismo creador de ese framework que yo había visto que era como casi perfecto lo que quería, y cuando él tuvo que cancelarlo fue para irse a hacer Starlet. Starlet era lo que tenía como el mejor desempeño posible de todo y que tenía como todas estas abstracciones precisas y utilizaba el nuevo estándar de aplicaciones web de Python que se llama ASCII. Entonces fue como listo, vamos a utilizar esto. Ahí lo siguiente fue un montón de pull requests y contribuciones a Starlet y a PyDantic, por ejemplo, para implementar los estándares dentro de PyDantic. Y entonces ya cuando tenía esas componentes por debajo, que pues esos son creados por otros autores, pero ya cuando había contribuido a eso, sí tenía como las partes necesarias para construir FastAPI, ahí ya me senté a combinarlos juntos, y pues realmente lo primero fue un montón de tiempo
diseñando cómo quedara el código de manera que fuera fácil de utilizar para el desarrollador. Como que a quien estaba tratando de beneficiar era a mí mismo cuando estaba utilizando el framework y quería que fuera cómodo y que tuviera autocompletado y que me funcionara en todos los editores. Entonces probé todos los editores y todos los trucos que pudiera hacer para que funcionara bien. Luego de eso ya sí me puse a escribir como todo el core de FastAPI. Eso también significó que me puse un montón de carga extra en el lado de mantener y crear FastAPI. Hay un montón de partes de código, por ejemplo, que se podrían simplificar del lado de escribir FastAPI, de escribir el código interno de FastAPI, pero que complicarían complicarían la vida de los usuarios de FastAPI. Por ejemplo, no sé si alguna vez han visto los parámetros de funciones que son *** quarks, y es como, esto recibe keyword arguments, vaya a mirar en la documentación a ver qué es lo que recibe y no se sabe nada. No tengo uno solo de esos en FastAPI y los especifico en todos lados. ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es el nombre? Para poder tener autocompletado en todos lados. Eso también significa un montón de duplicación de código interno de FastAPI, que significa que me toca hacer un montón extra de tests para cubrir todos esos posibles casos, pero con eso se puede tener como la mejor experiencia de desarrollo. Entonces, pues ya teniendo como todo ese diseño, ahí ya me puse a escribir como toda la parte interna de FastAPI, pero pues ya todo basado en esos estándares y utilizando esas herramientas que estaban listas ahí por debajo. Es como la historia de la creación de FastAPI revuelta con ¿por qué no simplemente usar otros frameworks? O realmente, ¿cuáles fueron los frameworks y las herramientas que inspiraron todo eso por debajo? Porque pues es un montón de ideas que venían desde otros lados y yo simplemente cogí un montón de ideas y las combiné de la mejor manera posible que podía para tener eso. Buenísimo, gracias. Súper. Yo tengo una consulta más a nivel general. O sea, los dos puntos fuertes de FastAPI es que es rápido y que es fácil. Ahora, mi pregunta viene más por el lado de cuáles son los planes para mantenerlo así. Porque si bien es difícil, muy difícil hacer software fácil de usar y encima rápido, más difícil parece mantenerlo. O al menos eso a veces pasa en los frameworks, que surge como una alternativa sencilla y pasan un par de años y terminan estando quizás a la altura de los demás, todos gigantes y complicados de usar. Sí, digamos que hay una herramienta súper útil, es no aceptar pull requests. No, pero pues no aceptar, por ejemplo, yo no acepto muchas cosas que son como extender partes que no me parece que sean necesarias que estén dentro de FastAPI. Por ejemplo, integrar. Por ejemplo, yo evito integrar cosas o incluso crear herramientas que aprender a usar esas herramientas sería igualmente complicado que utilizar las herramientas, que utilizar los paquetes que están por debajo haciendo el trabajo. Por ejemplo, para hacer autenticación y hacer cosas de seguridad en FastAPI, en la documentación, en vez de crear un montón de funcioncitas dentro del paquete de FastAPI, documento cómo utilizar los paquetes con los que se puede hacer seguridad y cómo conectarlos, cómo utilizarlos dentro de FastAPI. No hay que hacer, o sea, no se necesita ninguna extensión de FastAPI o ningún plugin, no hay necesidad de nada de eso porque todo es simplemente Python, es simplemente integrarlo. Entonces, pues, trato de, cuando hay cosas así, prefiero documentar cómo usar las otras herramientas que se pueden usar, que pueden hacer eso, pero pues que no haga que FastAPI dependa de esas herramientas. Por el otro lado, por ejemplo, me han dicho como muchas veces que es FastAPI, que cuál es el ORM de FastAPI, el ORM, el sistema para manejar bases de datos y conectarse con bases de datos con los objetos dentro de Python. Porque, por ejemplo, Django tiene un ORM. Django, como tiene un ORM y como el ORM depende de bases de datos SQL, no es muy fácil de usar con otras bases de datos no SQL. Por ejemplo, conectar Django con MongoDB no es algo muy fácil porque, pues, depende bastante de que esté conectado a la base de datos SQL. Entonces, pues yo he tratado de mantener FastAPI independiente. Es parte de como la idea de FastAPI, que sea independiente de todas esas otras cosas y que se pueda utilizar con cualquier base de datos. Sin embargo, por ejemplo, para facilitar utilizar bases de datos SQL, creé esta otra herramienta que se llama SQL Model, que está encima de Pydantic y SQL Alchemy. SQL Alchemy es la más popular para comunicarse con SQL y pues Pydantic es la misma con la que se utiliza FastAPI. Entonces hace que sea súper fácil hacer APIs que se conectan con bases de datos de SQL,
pero FastAPI no depende de SQL Model. Entonces, no se agranda FastAPI en sí, es simplemente otro paquete adicional, pero que se puede utilizar e integrar muy bien con FastAPI sin necesidad de ninguna como extensión o ninguna otra parte o ninguna otra cosa extraña. SQL Model no depende de FastAPI y FastAPI no depende de SQL Model, pero como están ambas funcionan con Pydantic, pues es muy fácil conectarlas. Igualmente, SQL Model se puede utilizar con cualquier otro framework porque pues es independiente del framework. Entonces, pues como que creo que si uno logra mantener como esas partes que pueden ser independientes, mantenerlas independientes, pues funciona mucho mejor. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta por ahí? Roberto tiene una pregunta. ¿Qué tal? No, quería consultarte cuánto tiempo te demoró hacer el proyecto y si lo realizaste vos solo. Entonces, ¿cuánto tiempo me demoró? Digamos que la primera parte de FastAPI realmente fue probar todos esos otros frameworks y cogerles ideas de qué podría utilizar. FastAPI está lleno como de ideas e inspiraciones de otros frameworks y pues todo eso fue años trabajando con equipos y viendo como los problemas que teníamos y dónde podíamos reducir duplicación de los mismos datos, de la misma información. Por ejemplo, diciendo, no, hay que hacer validación, pero también hay que hacer documentación de que esto es un string. Y, por ejemplo, tratando de evitar toda esa duplicación, un montón de todos esos aprendizajes con otros frameworks, pues eso fue años. Luego fue meses estudiando todos los estándares, pero pues ahí todavía no estaba escribiendo nada del código. Luego fue otros meses contribuyendo a los otros frameworks para que tuvieran a los otros, pues a Starlet y a Pydantic para que tuvieran las partes que necesitaba. Y ya cuando todo eso estaba listo, las primera versión de FastAPI o las primeras fue, no sé, en 2 o 3 meses, algo así, porque pues ya estaba, todo el resto estaba listo, todo el resto estaba ya armado. Obviamente eso fue súper intenso y como loco, trabajando como loco, no paraba, me empezaba a temblar el ojo, se me dormía un dedo, estaba medio enloqueciendo a poquitos ahí con la obsesión de hacer este sistema y pensando que podría funcionar y que podía ser muy útil, pero pues digamos que fue relativamente corto tiempo esa primera versión porque pues ya estaba todo el resto cubierto desde antes. Luego de eso ya un montón de features adicionales y un montón de cosas adicionales y también alguna que otra contribución de otros programadores que vinieron y como que arreglaron algún error o propusieron algo y cosas así. Pero pues sí, digamos que ha sido principalmente yo. Igual yo aún reviso cada uno de los pull requests que llegan y muchas veces como que necesitan algunos ajustes por encima o algunos cambios y cositas, entonces pues simplemente los hago ahí encima y así es como pues acaban en FastAPI. Pero pues digamos como que todo el código lo he cuidado, digamos, personalmente. Y te hago una pregunta, Seba, en términos de cómo lo llevas con tu laburo full time, si se quiere, o forma parte de tu laburo el mantenimiento de esto. Esa es una buena pregunta. Por ejemplo, con estas cosas de código libre comen mucho tiempo. En particular, manejar issues come mucho tiempo. Y muchos de los issues no son realmente issues, no son bugs de FastAPI. La gran mayoría, no son bugs de FastAPI, sino errores del desarrollador que tenía algún código en algún lado que estaba mal o que estaba usando algo de alguna forma que no era como debía funcionar. Pero manejar todos esos issues come un montón de tiempo. Para empezar, descubrir cuál es el problema real, cuál es el problema exacto que la persona está teniendo. Se come un montón de tiempo de mensajes de ir y venir hasta que, usted está tratando de hacer esto, ya entendí que era lo que estaba tratando de hacer, ¿cómo se puede solucionar? Algunos de esos sí, obviamente, son bugs dentro de FastAPI y entonces ahí ya hay que ponerse y entrar y arreglarlos. Pero pues la mayoría son como errores de eso. Eso come muchísimo tiempo. Es extraño la cantidad de tiempo que come manejar issues, mucho más que simplemente escribir el código y ya. Para eso, por ejemplo, ayuda un montón que la comunidad ayuda a otros. O sea, hay un puñado de personas dentro de la comunidad de FastAPI que viene y ayuda a otros con sus preguntas dentro de los issues. Y pues por eso tengo una sección dentro de FastAPI que se llama FastAPI Experts o expertos de FastAPI, que son esos que han ido a ayudarle a otros dentro de sus issues. Eso, por ejemplo, ayuda un montón. Por el otro lado, este año, a principios del año, renuncié al trabajo que tenía
para poder meterle más tiempo a FastAPI y estas cosas de código libre. Ahorita entonces estoy trabajando con esta nueva empresa que se llama Forethought y con ellos trabajo 3 días a la semana y tengo los otros 2 días para hacer como consultorías con otras empresas o simplemente más código libre. Y parte del trato con esta empresa es que un gran porcentaje de mi trabajo se lo puedo dedicar a las herramientas de código libre, porque pues igual las estamos usando internamente, entonces pues que funcionen mejor también, nos sirve a nosotros, le sirve a la empresa. Pero pues muchas empresas como que no les es obvio que les va a servir que las herramientas que están usando estén bien mantenidas como para meterle gente a que le trabaje a eso. Pero pues sí, creo que es algo que también es un poco de educar a las mismas empresas que pues esto vale la pena. O sea, sus productos dependen de las herramientas de código libre y si funcionan bien, pues van a funcionar mejor sus productos. Entonces, pues digamos que ahorita estoy como igual todavía tratando de encontrar todo ese balance entre trabajo y código libre y tiempo libre. Por ahora no hay tiempo libre, pero pues algún día lo balanceamos. Buenísimo, muy completo. Gracias. Super. Y bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta, si no tengo otra relacionada, pero no quiero cooperar todo el tiempo. Dale de una mientras alguien más piensa qué preguntas tiene. Y en términos de oportunidades laborales, ¿crees que haber hecho FastAPI te dio algún tipo de, llamémoslo, visibilidad para Sí, las empresas? totalmente. Hacer FastAPI o incluso para los mismos experts en la sección de FastAPI, en la sección de expertos de FastAPI. He visto que esas mismas personas también reciben ofertas de trabajo y cosas así por estar ahí dentro de la gente que está ayudando a otros de FastAPI. Pero sí, por supuesto que sí ayuda un montón a aumentar la visibilidad, a que sea más fácil conseguir un trabajo o que pues vengan más, no sé, reclutadores o gente que quiera como decir, venga a trabajar con esta empresa o incluso de vez en cuando consultorías y tal y cosas así. Como que sí ayuda. Y por ejemplo, me invitan también un montón a charlas y cosas y es extraño porque pues no es obvio, no es como que por hacer FastAPI voy a recibir dinero de que la gente está comprando FastAPI porque pues es gratis, pero sí ayuda como por los lados a facilitar como ese tipo de cosas. Me acuerdo, Sebastián, de tu publicación de la búsqueda de gente de FastAPI que tenga más de 5 años de experiencia cuando tenía menos de 2 FastAPI. Sí, eso fue muy chistoso. Ese tweet fue muy gracioso porque es como el highlight de mi historia en Twitter. Por ese tweet tuve un montón de followers nuevos y es como lo más importante que he hecho en mi vida fue ese tweet que fue medio chistoso. Pero pues sí, creo que también ya las empresas a la fuerza van aprendiendo que pues pedir experiencia así no tiene mucho sentido y como que pues hay que pedir las habilidades de la gente y no que llevan un montón de tiempo trabajando en X o Y. Pero pues bueno. Yo te puedo hacer una pregunta, Sebastián. Dale. Una vez que te comprometes, ¿no?, a armar esto y la gente lo empieza a adoptar y siento como que empieza a haber también una responsabilidad y una presión, obviamente, por el tema del mantenimiento y capaz que va un poco sobre la pregunta que se te había hecho antes. ¿Qué pasa en el momento en el que te querés salir de esto, no? No, yo no quiero darle más mantenimiento a FastAPI, o sea, no te digo que sea el caso, obviamente sé que está arrancando, pero como que ahora hay toda una comunidad que empieza a depender, obviamente, de tu participación y claro. cómo manejas eso también, ¿no? O sea, porque se vuelve una claro. bola. Sí, pues digamos que por ahora me encanta y por ahora estoy haciendo todo, pues incluso cambié como mi estructura laboral y todo para poder dedicar más tiempo y sacar, ahorita digamos que mi plan es poder sacar lo mejor que pueda de FastAPI, agregar los features adicionales que quiero ponerle, mejorar aún más la documentación, un montón de cositas que quiero lograr. Si luego ya llega un punto en el que como que ya está completo lo que sea que quería hacer, o me enloquecí o me aburrí del todo y quiero dedicarme a sembrar matas porque ya me gasté el código, no sé. Igual creo que ahí se puede muy fácilmente migrar a alguna comunidad y como que se ha mantenido por la comunidad. Lo que pasa es que eso también tiene sus complicaciones. Como que siempre que uno ve que hay algún proyecto que pertenece a algún grupo dentro de GitHub, eso también tiene sus complicaciones porque muchas veces son muy pocos, muchas veces es una sola persona la que está haciendo todo el trabajo. Así sea dentro de un grupo de GitHub, muchas veces es solo una persona. O a veces es varias personas, pero a veces
no necesariamente haya alguna que está como súper comprometida y súper pendiente de qué se cambia y qué no, y simplemente otros aprueban y se aceptan como muchos cambios sin necesariamente revisarlo súper bien. Entonces, pues, tiene sus cosas delicadas, pero creo que para pues algún proyecto que ya está súper completo y que ya no necesite ningún cambio, probablemente podría funcionar. Pero pues sí, es como... es extraño que entre más me he ido metiendo al código libre, más me he dado cuenta que realmente no hay casi proyectos que sean como una comunidad de gente, un grupo grandote de gente. Siempre son algunas poquitas personas específicas las que están haciendo un montón de fuerza detrás de ese proyecto de código libre. Por ejemplo, Tom Christie, el creador de Starlet, que es en lo que se basa FastAPI, también es el creador de Ubicorn, que es el servidor con el que se ejecuta FastAPI. También es el creador de HTTPX, que es la nueva generación de cliente de HTTP. Y también es el creador de Django REST Framework. Entonces, la cantidad de aplicaciones del mundo que dependen de este man es increíble. Y pues es un montón de trabajo que está haciendo principalmente él ahí de chévere. Y así hay un montón de otros proyectos. Incluso cuando uno mira los proyectos de código libre de las empresas grandes como Google o Facebook o yo qué sé, y uno dice como, oh, no, pues es que esto está soportado por una empresa grandísima. Y a veces se va uno a mirar y, por ejemplo, hace un par de años estaba con alguno de estos frameworks de una de estas empresas grandes y tenían un error en el código que estaba implementando mal, un estándar, y implementé el arreglo, implementé la corrección en un pull request, acumuló emojis de manito arriba de sí, esto resuelve el problema por 2 años, y nadie de esta empresa gigante, que es de las más grandes del mundo, vino a decir como, ay, sí, es verdad, esto tenemos que arreglarlo y como aceptar el pull request. Entonces, incluso cuando uno piensa como, esto es un proyecto grandísimo de una empresa gigantesca, por supuesto que va a estar súper bien mantenido, no necesariamente, depende de quién tiene la energía para estar trabajándole a eso y de qué valor le estén sacando. Si es de una empresa, pues la empresa necesita poder estarle sacando algún valor específico, a estarle metiendo trabajo y cosas a eso. Si no lo están recibiendo de alguna forma algún valor, pues simplemente lo van dejando por ahí. Y sí, no sé, es una dinámica extraña porque pues al final de cuentas como que acaba siendo un montón de gente y de personas individuales que están haciendo un montón de trabajo para sostener estas cosas. Respuesta larga, pero pues bueno, creo que por ahí va. Clarísimo, no, clarísimo. Súper. Seba, consulta, como para no sé, contarle a los chicos si se quieren meter en el mundo open source o contribuir, ¿cuáles son tus recomendaciones para darle, como para comenzar, digamos? Para comenzar, bueno, primero recomendaciones independientes de FastAPI, porque no necesariamente a todos les guste FastAPI o no necesariamente todos estén interesados. Cuando se ponen a mirar una herramienta cuando están programando, casi siempre acaban programando con algo de código libre. Cuando se meten a mirar esa herramienta de código libre y la documentación, casi siempre hay algún pedacito que tiene un typo, que tiene un error gramatical, que tiene algo que está mal explicado, una palabra mal escrita, o algo que está usando un término súper complejo, o están usando un término que usaban antes y no el que acaban de explicar en la parte superior de la documentación. Todo ese tipo de cositas y esos errorcitos. Arreglar esos errorcitos es algo que difícilmente va a hacer la persona que creó el proyecto o los maintainers, porque ellos no están leyendo la documentación otra vez. Ellos ya se lo saben de memoria, ni siquiera se dan cuenta que hay esos errores. La mejor persona para resolver esos errores es el que lo está leyendo de primera vez y que se da cuenta inmediatamente que son. Entonces, ese es el mejor momento para ir y meterse a GitHub, mirar dónde está la documentación de ese proyecto, que muchas veces es en el mismo GitHub del mismo proyecto, hacer el fork, arreglar esa palabrita, hacer el pull request y ya está. Es realmente relativamente simple y puede contribuir un montón a ese proyecto que están haciendo. Yo ya en este momento para mí es como que casi que automático que arranco a leer la documentación de un paquete nuevo y casi que ya de una estoy haciendo el fork porque pues igual me voy a encontrar algún errorcito. Es solo una coma que quedó faltando, pero pues le facilita un poquito la vida al próximo que venga a leer esa documentación. Y pues son errorcitos que pues los que están manteniendo esos proyectos los agradecen y agradecemos mucho porque pues son cosas que uno no se da cuenta después de haberlo escrito y después de que se va actualizando, uno no vuelve a leer todo. Bueno,
A veces yo lo hago, pero no hay mucha gente que se ponga a volver a leer todo para asegurarse que todo está súper bien escrito y que todo tiene sentido. Eso, digamos, lo más básico en general para contribuir al código libre es la mejor manera de arrancar. Lo otro es, cuando uno está programando, está trabajando, se encuentra algún error, muchas veces acaba viendo como, esto no está funcionando bien, aquí hay un problema, y trata de hacer algún workaround y alguna cosa extraña para resolverlo dentro del código de uno, en la empresa en la que esté trabajando o lo que sea. Muchas veces habría sido más fácil y menos costoso contribuir el arreglo y resolverlo en el paquete en sí que ponerse a hacer todo este truco externo dentro del código de la aplicación de uno. Entonces eso es cuando uno ya se dio cuenta cuál es el error exacto, qué es lo que está pasando, a veces requiere un poquito de esfuerzo extra mirar cómo está pasando por dentro del código de ese paquete y cómo resolverlo allá, pero pues vale la pena ese esfuercito extra también para no tener que estar manteniendo toda esta maraña que acaba uno haciendo en el código de la empresa de uno, de la aplicación que esté montando, sino que sea algo que ya está dentro de la aplicación que se está soportando. Ahora, para contribuir a FastAPI es súper fácil y hay una cosa que todos ustedes que hablan español, solo ustedes que hablan español pueden hacer y que no puede hacer alguien más, y es ayudar a traducir la documentación de FastAPI. Hay una buena parte, hay una parte que está traducida a español, pero no todo está traducido a español. Y las traducciones son súper simples de hacer porque es simplemente archivos de Markdown, y es escribir la versión en español de un archivo, un solo pull request con una sola de las páginas de FastAPI. O sea, no es sentarse a traducir todo, sino solo una página, traducir una sola página. Ya eso ayuda un montón. Lo otro que ayuda un montón es revisar las traducciones que otros hicieron en los pull requests y hacer reviews de las traducciones que otros hicieron, porque con las reviews es con los que yo puedo decir como, esto ya está listo, ya lo puedo aprobar, y así queda. Incluso hay toda una sección dentro de la documentación de FastAPI que muestra estas son las personas que han estado revisando pull requests y han estado contribuyendo también como documentación y este tipo de cosas y traducciones. Entonces, pues las traducciones a mí me parece que es de lo más fácil de contribuir, que además tiene el beneficio adicional que significa que uno tiene que estudiar cómo es que funciona y entenderlo bien para poderlo escribir. Una de las mejores maneras de uno aprender algo es enseñarlo. Porque mientras uno lo está enseñando tiene que ver bien cómo es que funciona por dentro para poderlo explicar bien. Entonces, cuando uno está traduciendo también, acaba teniendo que entender bien qué es lo que está pasando, cómo es que funciona para poderlo explicar en español, digamos, en este caso. Entonces, pues me parece que es interesante porque puede uno acabar aprendiendo un montón de cómo es que funciona cada una de las partes por dentro. Buenísimo. Esperemos ahí poder aportar de nuestro lado. Genial, sería genial. Sí, tuyo, Tommy. No, Emi quería hacer una pregunta ahí. Bueno, preguntas como quieras, no hay problema. Voy yo después. Dale, Miguel. Bueno, no, dale, tú más. Voy yo. Una pregunta más. ¿Te crees que el nivel de lo que fue el armado obviamente, de la librería, el framework, crees que requirió un nivel técnico superior a lo que venías haciendo? O sea, requirió un nivel de complejidad. Hablo desde lo que fueron las contribuciones a estas librerías ya existentes. O sea, como que sentiste que elevó ponerle tu nivel técnico en cuanto hiciste, o sea, despegaste en cuanto a lo que venías haciendo. Sí, en particular con Pydantic me voló la cabeza porque es uno de las code bases más complejos que he visto, porque Pydantic, como está basado en estas anotaciones de tipo, pero cuando uno está leyendo las anotaciones de tipo cuando uno está ejecutando Python. Entonces, las anotaciones estas de tipos fueron diseñadas a la hora de escribir el código, revisar que el código se ve correcto, pero no fueron diseñadas, digamos, cuando las crearon, no fueron diseñadas para que el mismo código de Python las estuviera leyendo y haciendo cosas con ellas. Eso fue toda una idea adicional hecha encima que pues fue Pydantic y algunos otros poquitos que arrancaron con esa idea. Entonces, el código interno de Pydantic para poder leer estas anotaciones de tipos y extraer la información que tienen, digamos que, o sea, Python soporta que se lean las anotaciones de tipos, que es una de las cosas que me parece increíbles de Python, porque no es algo que se ha soportado en la mayoría de los otros lenguajes que también tienen anotaciones de tipos. Por ejemplo, en TypeScript uno puede tener un montón de información de anotaciones de tipos, autocompletado, chequeos de errores,
pero cuando ya se compila todo a JavaScript, ya no hay más esa información. Entonces no se puede tener validación y todo eso automáticamente. Extraer toda esta información, aunque Python lo soporta, no era la cosa principal para la que fue diseñado, y Pydantic tenía que hacer un montón de trucos internos para extraer toda esa información, incluso haciendo cosas de la manera en la que funciona Python internamente, que no están ni siquiera documentadas en la documentación de Python, sino es que es puro dentro del código fuente de Python, que está dentro de las partes que están en Python. La manera en la que extrae esa información ya era como, ¿de dónde está saliendo este parámetro que tienen estos objetos acá? No está documentado en ningún lado, y tocaba era meterse a ver el código fuente. Es como, uy, esto está súper complejo. Pero realmente funcionó súper bien. Creo que ahí aprendí un montón. También he aprendido un montón recientemente sobre threads y async y await y context variables, que es como una especie de variables globales, pero que están solamente para cada uno de los bloquecitos de async y await, cosas así. Sí, creo que aprendí un montón. No creo que uno tenga que ponerse y aprender un montón para contribuir o para ayudar a herramientas, porque pues la idea también es como que cada vez podamos tener mejores abstracciones. Entonces, pues, utilizar una herramienta que puede hacer un montón del trabajo, que ya puede hacer un montón del trabajo directamente, pues puede ayudar un montón. Por ejemplo, yo no sé todas las cosas que funcionan por debajo dentro de Pydantic, pero pues pude contribuir algunos pedacitos para mejorar algunas cositas que necesitaba. Pero sí creo que ayudó bastante a aprender un montón más. También porque cuando uno hace cosas en código libre, normalmente se revisan súper rigurosamente. Cuando es código de empresas privadas, es mucho más fácil que se pasen errorcitos y que se dejen cosas sin testear, y que como que no es tan riguroso. Cuando es en código libre, como que casi siempre están todos mirando así como con súper lupa y como tratando de revisar que sí esté todo bien. Entonces, pues acá uno también aprendiendo un montón de qué cositas se podrían optimizar, cómo se podría cambiar, como todo ese tipo de cosas. Genial. Buenísimo. Súper. Emiliano tenía una pregunta. Sí, una cortita. Volviendo 2 pasos para atrás, ¿no? O sea, ¿con qué experiencia o formación, con qué conocimientos llegaste vos antes de sentarte y empezar a desarrollar el framework? Esta es una historia medio chistosa. Yo no estudié en la universidad, ni siquiera estudié en colegio formalmente. Yo fui homeschooler toda la vida. Estudié primero de primaria, o no sé cómo se llama, primero elemental o lo que sea, en colegio. Luego de eso me salí y estuve estudiando en la casa, pues con mis papás un montón. Luego de eso acabé estudiando como de un montón de cosas relacionadas con computadores, principalmente edición de video, producción musical, diseño gráfico, un montón de cositas así, un montón de formatos de videos y de audio y de imágenes y de todo este tipo de cosas, y fotografía digital, y un revuelto loquísimo. Pero luego en algún punto acabé estudiando un poquito de programación para hacer como la página de mis papás o alguna cosa así, y en algún punto acabé estudiando un montón de cursos en línea de Coursera y MIT, de Coursera y edX y Udacity, que eran cursos que proveía Stanford y MIT y Berkeley y otro poco de estas universidades, que eran incluso gratis. No sé si aún, creo que hay un montón que todavía son gratis. Ahí acabé estudiando un montón de cosas de programación y como de algoritmos y criptografía y machine learning y bases de datos y un montón de ese tipo de cosas, que pues eso como que me ayudó un montón como de bases más formales de programación. Luego de eso, pues ya arranqué a trabajar, y pues ya ahí sí fue como un montón ya también de experiencia trabajando, pero pues como que el background de, entre comillas, académico fue así un poco extraño y un poco como alternativo. Buenísimo, gracias. Súper. Yo tengo una más, Eva, para responderte. A nivel roadmap de FastAPI, ¿tienen pensado en qué trabajar en este tiempo, en los próximos meses, años? Sí, tengo varias cosas que quiero hacer. Ahorita, por ejemplo, he estado contribuyendo o pues estoy en mitad de contribuir varias cosas a los libraries, las librerías, los paquetes que están por debajo, haciendo las cosas de async y await. Hace poquito FastAPI, pues Starlet se pasó a no ser dependiente de async.io, sino de any.io, por lo que puede ser compatible con ambos async.io y Trio.
Si no se entiende, eso no es muy importante, pero el caso es que es más compatible con más herramientas que usan async y await. Y al ser basado en NIO se pueden utilizar varias ideas que pueden estructurar un montón, hacer todas estas cosas con concurrencia. Yo he estado contribuyendo hace poquito un par de cosas ahí para facilitar la combinación de async con funciones normales en casos un poco más complejos. Y, por ejemplo, esa es una de las cosas que quiero hacer pronto, es mejorar las utilidades, los pedacitos de código que hay y la documentación para cómo combinar async con funciones normales que pueden estar bloqueando, pero que sin que vayan a bloquear el event loop principal, ejecutándolas dentro de un thread pool usando threads para esas partes que bloquean. Digamos que creo que tal vez suena complejo, pero la idea es simplemente poder combinar cosas que pueden bloquear, como por ejemplo hablar con una base de datos que no usa async y await, pero poderla llamar desde una función que usa async y await y poder, por ejemplo, usar WebSockets con esas otras herramientas, cosas así por el estilo. Y mejorar también varias cositas de los type annotations de estas librerías por debajo para poder tener mejor autocompletado y ese tipo de cosas. Esa es una como de las grandes cosas que tengo ahorita en la mira. También quiero mejorar los errores de servidor que ve uno cuando uno escribe algo en el código mal. Por ejemplo, cuando hay un modelo que tiene alguna cosa incorrecta, quiero que sea más claro y más obvio en dónde es que están esos errores dentro del código de uno y como para facilitar la vida a la hora de desarrollar. También quiero mejorar la documentación y las herramientas para conectarse con OAuth 2 y, por ejemplo, explicar mucho más claramente, pues porque no está en este momento documentado cómo, por ejemplo, hacer single sign-on con Google, con Facebook, con GitHub, con todo este tipo de herramientas, que todo eso está soportado, todo eso es parte de OAuth 2, que está integrado con OpenAPI, todo eso se puede hacer como, el código ya está ahí, pero pues no está documentado aún. O también cómo hacer uno mismo, un servidor que pueda funcionar como un single sign-on, así tal cual como GitHub o Facebook o Google o lo que sea, que uno puede decir, que uno puede autorizar, digamos, diferentes permisos o diferentes cosas, todo ese tipo de cosas. Todo eso es parte de este estándar de OAuth 2. Entonces, poder explicar mucho más fácilmente cómo hacer este tipo de cosas y cómo integrarlo, eso también está ahí como dentro del roadmap. También tengo un poco de cositas que quiero hacer con Typer, que es como el hermanito de FastAPI para hacer aplicaciones de command line o de la terminal. Y también cosas de SQL Model, que es esta herramienta para comunicarse con bases de datos de una forma bases de datos de SQL, de una forma que es fácil de integrar con FastAPI. Creo que esas son como algunas de las cosas principales que quiero trabajarle pronto, pero pues bueno, sí. A veces también van saliendo cosas que acaban siendo como un poco más urgentes o pues sí, ahí vamos. Vas a dormir poco, me parece. Sí. Muy bueno. ¿Alguien más, chicos? ¿Quiere sumar alguna pregunta? Por el chat. Agustín no va a preguntar. Sí. Porque acaba de salir. Agustín se fue de la reunión, entonces ya no va a preguntar. Ya no está más. ¿Alguien le quiere contar a Sebastián como usuario? ¿Cómo están usando FastAPI? Ese momento de levantarle un issue en persona, decirle. ¿Por qué no ha arreglado esto? No, a mí lo que me gusta particularmente es toda la parte de nada, que automáticamente te lo documente. Lo que comentabas al principio, eso sí, es súper valioso. Por el hecho del tiempo que te ahorra y los errores que te ahorra, más que nada. Eso está muy genial. bueno. Me alegra escuchar eso, esa era la idea. O sea, más aún viniendo de estar haciendo swaggers a mano. Sí, de ahí venía yo también. Sí, a mí lo otro que me parece muy bueno es la parte de todo esto de tipado que estuviste hablando hasta recién. Siendo Python que
desde un principio yo veía muy poco código que esté tipado y por ahí eso llevaba muchos errores. Pero bueno, eso está buenísimo, Python, que sea tan flexible, pero a la vez cuando tenés que hacer una API y que necesitas que sea robusta, tener todas esas posibilidades de poder decir cómo tiene que ser lo que te va a entrar, lo que va a salir, nada. Yo lo veía en otros lenguajes que lo tenía y en Python no lo estaba encontrando tanto y está buenísimo. Genial, qué chévere. Genial. Aquí está diciendo el autor, cuando pasé esa documentación a tener que hacer la API en Node me quería matar, me imagino. Y Lucía dice, yo agradezco la documentación de la página, para arrancar sirvió un montón. Qué bueno, me alegra. Además, en comparación, pues yo también trabajé con Flask, la versatilidad que te da FastAPI empezando directamente el proyecto comparado con Flask, que es otro que es bastante sencillo de empezar, y luego cómo crecer, la diferencia es abismal. Yo creo que Flask en muchas cosas se queda corto, quizás al querer escalar, cosa que lo veo bastante distinto con FastAPI, como que uno si quiere empezar una aplicación simple puede, y si quiere escalar puede también sin mucha dificultad. Genial, genial. Sí, esa era la idea. Y pues obviamente FastAPI aprendió un montón de Flask. Lo que tenía antes de FastAPI, como tal vez el precursor, era Flask con un montón de plugins un poco frágiles combinados y como Sí. pegados hacia medios, pero pues así era lo mejor que tenía antes pues de crear FastAPI, pero obviamente hubo un montón de inspiración y de aprendizajes de lo que ya habían construido otros, por ejemplo, con Flask. Pero pues sí, chévere. El transformer de Flask. Sí. Aquí dice Santiago, supongo que la respuesta será obvia, pero ¿cuál es tu lenguaje favorito? El español. No mentiras. Python, obviamente, sí, Python es mi lenguaje favorito. Digamos que después de Python me gusta mucho TypeScript. Mi primer lenguaje fue JavaScript. Yo arranqué haciendo cosas en JavaScript. Incluso los cursos que hacía en línea, las tareas y todo eso era en JavaScript y todavía no existía Node o estaba apenas empezando. Entonces era JavaScript ejecutado en un HTML. Una locura. Haciendo criptografía en un JavaScript en HTML no es una buena idea, es difícil. Pero luego con JavaScript que aprendí TypeScript y que vi que esas anotaciones de tipos eran las que me daban autocompletado y errores en línea en el editor, me enamoré de eso y digamos que TypeScript yo creo que probablemente sería como mi segundo lenguaje favorito después de Python, obviamente. Tengo ganas de aprender otros lenguajes, tengo ganas de aprender Rust porque he oído cosas muy chéveres de él y que se puede combinar con Python para hacer, por ejemplo, cosas que sean complejas y que requieran muy, muy alto performance para cositas chiquitas y que se puedan conectar y reutilizar dentro de Python. Eso, por ejemplo, es algo que me llama mucho la atención, pero pues ya veremos algún día tal vez. Y Santiago también arrancó en JavaScript y lo odia. Sí, es natural. Y una pregunta más, con respecto a otras áreas que no sea programación, ¿cómo te llevas, no sé, por ejemplo, asociarte más a proyectos de Machine Learning o Data Science? ¿Cómo te ves en eso? Digamos que yo con todos estos cursos y todo esto, yo arranqué y con lo que arranqué a trabajar fue por Machine Learning. Y por eso fue que me buscaron en la empresa en la que estaba y estaba haciendo como cosas de Machine Learning principalmente y sistemas distribuidos y como conectando con bases de datos de NoSQL y ese tipo de cosas. Pero siempre pues estaba teniendo que resolver estos mismos problemas más simples, digamos, pensaba yo, de estructurar el código, de hacer los APIs y este tipo de cosas, y como que era el problema que estaba como antes, y entonces me puse a tratar de mejorar ese problema, acabé con FastAPI, y pues ya ahí me quedé, acabé quedando un montón en FastAPI haciendo este tipo de cosas, que pues la idea era para poder facilitar todas esas otras herramientas y aplicaciones usando Machine Learning y ese tipo de cosas. Pero, o sea, digamos como que siempre he estado súper interesado y trabajando con cosas de Machine Learning y tal, pero pues acabé metiéndome por este lado puramente por enfocarme en resolver los problemas que estaba teniendo a la hora de crear los proyectos. Pero digamos que me he metido con Machine Learning y con aplicaciones como, no sé, cosas distribuidas con Workers, con procesamiento de datos, con Spark y esas cosas, y en algún punto también hice frontend y algún poquito un poquitito de aplicaciones de escritorio con Electron y un poquitito de cosas móviles híbridas con Ionic. Como que no sé, he estado saltando por todos lados como un loco. Un poco de todo. Sí, un poquito de todo.
Emiliano dice que nació en medio de los golpes JavaScript. Sí, eso lo dice el autor de JavaScript también. El autor de JavaScript. La autora iba a decir algo. Sí, una pregunta rápida. De lo que lo usé, FastAPI, que igual lo usé nada más para STP, no vi que el framework tenga mucho de lo que llamaría como funcionamiento por convención, como algunos frameworks tienen, de si nombro el archivo de esta manera o pongo esta carpeta y adentro un archivo del mismo nombre, que siempre me pareció que hace más complicado entenderlo, como más mágico. Hay una decisión súper consciente de evitar todo este tipo de cosas. Sí, sí es súper consciente de evitar todo ese tipo de cosas. FastAPI está diseñado para solamente ser basado en las cosas estándar de Python, las anotaciones de tipos estándar, de no depender de nombres de strings. Por ejemplo, de definir algún módulo que debería ser importado y meterlo dentro de un string, como por ejemplo hay configuraciones o cosas así con, no sé, con Django, cosas así que, porque yo dependo un montón. Yo no necesariamente tengo muy buena memoria, depende un montón del autocompletado, depende un montón de las herramientas que me para poder decir, quiero refactorizar esta cosa, quiero renombrarla acá, y si la renombro acá, quiero que se renombre en todos lados que se está usando y que no quede dependiendo de errores de sincronización. Y pues esas cosas no se pueden hacer con cosas que están basadas necesariamente en convenciones, entonces pues trato de evitar eso lo más que puedo. Por ejemplo, a la hora de crear SQL Model, que es este ORM que les decía, quería que fuera basado en SQL Alchemy, porque en SQL Alchemy uno puede decir, quiero hacer un query a la base de datos en el que este atributo sea mayor que tal número, cosas así. Se dice utilizando sintaxis de Python y expresiones de Python diciendo el simbolito mayor que y el número. En otros ORMs, por ejemplo, la manera de hacer esos queries es pasando parámetros de keyword que tienen un nombre mágico, y es decir, como cosas como el nombre del atributo, raya baja, GT para decir mayor que, y luego sí cuál es el valor. Y tiene uno que adivinar cuáles, o pues acordarse de memoria, cuáles son esos posibles combinaciones de keywords que pues acaba siendo como sintaxis y lógica metida dentro de un string, dentro de un nombre. No es sintaxis, no es lógica que esté en lógica y sintaxis de Python, sino dentro de un string. Entonces, yo siempre he tratado de evitar esas cosas que son como lógica dentro de un string o como lógica dentro de mini lenguajecitos o mini templates o ese tipo de cosas, como pues en lo posible. Por ejemplo, una de las partes que sí tiene algún tipo de como medio lógica dentro de un string es para declarar parámetros de path a la hora de decir /item/item id. No hay otra forma de hacerlo que metiendo alguna cosa dentro del string. Pero entonces en ese caso, al menos usar el mismo formato que se usan en los f-strings para que al menos sea familiar. Pero pues digamos que ese es un caso de una como digamos microsintaxis ahí interna dentro de un string, pero pues ahí ya no había cómo evitarlo, entonces pues toca. Pero sí he tratado de evitarlo lo más posible. Perfecto, gracias. Por aquí alguien dijo, se puede decir que se convierta en un DSL claro, que lo editaste. Sí. Claro, o sea, mantener no sumar más keywords que las que tiene Python, o sea, sí. que no tenga esa magia. O sea. Sí, yo le tengo un poquito de no sé, de recelo a los DSLs, a Domain Specific Languages, sus lenguajes específicos de alguna cosa. Porque no puedo tener tan buen editor, tan buen soporte en el editor. Por ejemplo, GraphQL, muchas veces acaba uno metiendo lenguaje de GraphQL dentro de un string, dentro de Python o dentro de JavaScript o dentro de lo que sea. Cuando uno está usando GraphQL, es muy fácil acabar teniendo eso, y no sé, si escribe uno algo que está mal, si se cambia lo que sea el esquema en algún otro lado, no hay como el editor le diga a uno, hey, esto ahora está incorrecto, sino que toca esperarse a que esté ejecutándose en producción para ver algo se explotó y ver por qué fue que pasó. Igual con otros lenguajes de configuraciones que si es un lenguaje nuevo, que no es un lenguaje que ya tiene un montón de soporte en los editores,
pues el soporte no va a ser tan bueno, el autocompletado no va a ser tan bueno, la detección de errores tampoco va a ser tan buena. Entonces, como que también trato de utilizar los lenguajes por ejemplo, lenguajes de configuraciones que ya tengan buen soporte, como JSON o como YAML, cosas así. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por ahí? ¿O alguien más me quiere contar cómo ha usado FastAPI? No, por ahí a mí la curva de aprendizaje me resultó muy rápido. O sea, yo de estos frameworks no sabía nada y empecé con FastAPI y lo pudimos sacar más o menos rápido. Y después traté de meterme con Django y me costó mucho más que sabiendo FastAPI por los ruteos y un montón de cosas. Me fue mucho más rápido aprender FastAPI que otros frameworks. Qué bueno oír eso, me alegra. Esa era también parte de la intención. A mí también me costó mucho y creo que nunca logré aprender completamente Django, solo las cositas básicas y luego acabé migrando a otra cosa, pero pues sí, me alegra que la curva de aprendizaje sea buena. Acá en el curso. Si querés. Nada, viste que Python hoy en día tiene un montón de casos de uso, ya sea hacer una API, scripting, machine learning. ¿Cuál crees que es la debilidad de Python o que todavía no está tan maduro a comparación de otros lenguajes? Si pensás que hay algo. Creo que una de las principales áreas en las que Python no tiene cómo hacer mucho es front-end en el navegador, porque pues depende de JavaScript, entonces no hay mucho cómo hacer. Sin embargo, por ejemplo, ahorita uno de los miembros del Steering Council, que es uno de los core developers, que se llama Brett Cannon, está súper interesado en hacer que Python se pueda compilar con WASM, que es una tecnología nueva, una tecnología nueva que compila a un JavaScript como súper de alto desempeño, que es como súper de bajo nivel, como digamos, más cercano, digamos, a C que a JavaScript. Y tratar de poder hacer que se pueda compilar Python a ese sistema y que se pudiera facilitar ejecutar Python dentro del navegador. Ya hay algunas herramientas que permiten hacer cosas por el estilo, por ejemplo, con cosas del stack de Data Science como Jupyter y NumPy y este tipo de cosas con estas mismas tecnologías. Entonces, pues, creo que esa es una de las áreas en las que pues, JavaScript sigue siendo rey. Otra es aplicaciones móviles. Y aplicaciones móviles realmente está súper dividido en múltiples lenguajes, porque pues Android depende del ecosistema de Java, entonces pues es como Java y Kotlin y así, y iOS depende también de sus lenguajes de Apple, y la otra alternativa es aplicaciones híbridas o aplicaciones que de alguna forma se conectan, como que embeben algún motor de JavaScript y se conectan con partes nativas como React Native o cosas que son como puramente un web view, o sea, como la parte interna del navegador dentro de la aplicación, que pues es lo que hace Ionic y otro tipo de estas cosas. Digamos que ahí está como mucho más revuelto, pero pues Python realmente no tiene casi nada de energía dentro de las cosas móviles. Y pues en aplicaciones en frontend, pues sí no tiene como casi nada que hacer porque ahí solamente es JavaScript. Creo que esas son las dos áreas en las que creo que Python pues está como mucho más quedada. Obviamente también a la hora de, por ejemplo, hacer un kernel de un sistema operativo, pues Python no es el lenguaje para hacerlo porque es demasiado alto nivel y no puede tener tan buen control de la memoria y tan buen control del hardware directamente como sería con C o con Rust. Pero uno no haría una aplicación web en C ni en Rust tan fácilmente, aunque hay gente que intenta, pero pues es mucho más productivo trabajar en Python para la mayoría de las aplicaciones que se están haciendo. Y para cosas como Machine Learning, pues no hay mucha alternativa que simplemente usar Python. En especial, pues si se están haciendo cosas sofisticadas como con Deep Learning y todo eso. Sí, espero que eso responda a la pregunta. Sí. Súper. Francisco estaba levantando la mano. Sí, siguiendo ese mismo tema con lo de nivel de las lenguajes de programación.
¿qué pensás del lenguaje de programación Swift? Que es el de Apple. Swift. No lo he usado. He oído Ajá. cosas buenas y he oído que tiene buenas, pues que es tipado fuerte y que tiene como buenas cosas por eso. Y sé gente que es bastante fan, pero pues no lo he usado porque no he programado como mucho específico para Apple o iOS o ese tipo de cosas. Entonces pues como que no lo he tocado tanto. Sé que hubo alguna gente, creo que Jeremy Howard, creo que le gustaba bastante, que es el creador de Fast AI, el framework este de Deep Learning, pero digamos que de todas formas, en compatibilidad y en ecosistema y en un montón de paquetes y cosas disponibles, creo que es difícil competirle a Python porque pues hay paquetes para todo y hay como herramientas para todo, entonces como ahí es donde creo que es uno de los grandes beneficios de Python. Si uno se va con Swift o se va con Golang o con cosas, con muchos otros lenguajes, van a tener un montón de herramientas y ecosistemas por unos lados, pero no necesariamente por todos. Y Python tiene como cosas para casi todo. Entonces, pues es muy productivo. Esa creo que es como la gran ventaja. Y, por ejemplo, en particular para aplicaciones web o cosas así que lo más importante es poder manejar una buena cantidad de concurrencia, no necesariamente es que cada uno de los requests se demore muy poquitos milisegundos o nanosegundos, sino poder manejar muchos requests al tiempo. Si uno solamente puede manejar 4 requests al tiempo y los otros clientes tienen que esperar a que uno maneje los primeros, pues cada uno de los clientes se va a demorar más y más y más y más. Pero si uno puede manejar todos los clientes al tiempo y el servidor se demora milisegundos en responder, y en la red se demora un segundo en volver, o yo qué sé, alcanza a ser perfectamente útil para la mayoría de las aplicaciones. Sería muy extraño como el caso en el que no alcance a ser suficiente, porque en la mayoría de los casos, por ejemplo, con aplicaciones web, el cuello de botella siempre es la red, no el lenguaje de programación, no la computación del servidor, sino la red es la que es lo más lento dentro de todo el proceso. Entonces, si uno optimiza un montón el lenguaje de programación para que sea súper rápido y para que responda en nanosegundos, el servidor va a responder en nanosegundos, pero la red igual se va a tomar los milisegundos que ya se estuviera tomando. Entonces, pues es un montón de optimización que tal vez no es tan necesaria, al menos al principio. De pronto luego en casos particulares que necesitan como algo de performance extremo, pues tal vez vale más la pena algún lenguaje así más, algún lenguaje compilado. Pero pues sí, no sé, me extendí en la respuesta, pero pues bueno. Sí, solo un agregado. Para tratar de combatir el problema del ecosistema, Swift implementó interoperabilidad con Python. Podés importar y correr directamente los módulos de Python en Swift. Eso está buenísimo, no lo sabía. Hay que revisarlo. ¿Y se puede importar cosas de Swift en Python? ¿Sabes? No, es solo unidireccional. O sea, tenés que estar haciendo un programa de Swift que use cosas de Python, pero no al revés. Ok. Bueno, pero pues sí, eso ya es súper, súper útil para poder estar en Swift. Interesante ese dato. Por aquí la otra decía lo que usa Blazor de .NET. Me imagino, realmente no lo he usado. ¿Más chicos? ¿Alguno que quiera contar? Tímidos. Bueno, Sebas, entonces te agradezco por todo tu tiempo, por toda la buena onda, presentarte acá. Y la verdad que conseguir al creador de lo que estamos usando hoy por hoy es algo que no nos pensábamos conseguir tan fácil y te prestaste de una, así que muchas gracias por todo eso. Y bueno, te seguiremos agradeciendo, pero desde el otro lado usando FastAPI y sacándole jugo. Genial, me alegra. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por aguantarse toda la cháchara ni hablando. Muchas gracias a vos, Seba. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias, muy bueno. Gracias. Genial, Adiós. que estén muy bien. Que andes bien. Chao. Tengo acá.